Amén. Ok, mis hermanos. Amén. Vamos a empezar a compartir de la palabra. Yo y el tema que yo tengo para compartir, yo lo he titulado La Santa Guerra. Vamos a leer, por favor, Génesis, capítulo 14, versículo 17. Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Y bueno, esta es una porción de la Escritura, pues muy comentada, muy famosa, porque estamos hablando del encuentro entre Abraham y Melquisedec. Abraham venía de haber obtenido una victoria, venía de haber derrotado a Kedorlaomer y a la coalición de reyes que estaban con él, y después de haber enfrentado esta batalla y haber obtenido la victoria, ya de regreso, pues le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y aquí lo característico en el capítulo 14, versículo 18, es que Melquisedec saca pan y vino y se lo da para compartir con Abraham. Y aquí es bien interesante porque, pues de alguna manera, aquí se vislumbra, aquí ya se bosqueja lo que en un futuro iba a ser la Santa Cena. ¿Por qué? Porque aquí están los dos elementos principales de lo que es la Santa Cena: pan y vino. Que nosotros sabemos, ya nosotros como cristianos, sabemos, y para nosotros no es desconocido, aquellos que ya tenemos tiempo o poco tiempo, que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino representa su sangre. Pero aquí es donde se empieza de alguna manera a planear, a bosquejar, pues lo que iba a ser ese sacrificio a futuro de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. Pero bueno, primero hagamos un pequeño resumen, una pequeña introducción con lo que normalmente nosotros ya sabemos acerca de la Santa Cena. En Mateo capítulo 26, versículo 26, se dice así: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí se ve cumplida, de alguna manera, se ve cumplido ese encuentro entre Melquisedec y Abraham. Ahora, ¿quién es el que lo cumple? Lo cumple nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y a partir de aquí se instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Nosotros, de alguna manera, como hijos de Abraham en cuanto a la fe, y nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da pan y vino. Y bueno, y como dice aquí, es un nuevo pacto, es un simbolismo de que implica la sangre derramada para remisión de pecados,
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que habría de ser sacrificado. Y entonces aquí se ve reflejada la Santa Cena. Amén. Ahora, pero yo quiero empezar a hacer notar unos pequeños detalles. Porque cuando Melquisedec tiene un encuentro con Abraham y le da el pan y el vino, es bien interesante porque la palabra hebrea para pan es de la concordancia Strong, la 3899, lechem, lechem, que viene de 3898. Y ahí dice alimento, comida, especialmente pan o grano por su preparación, comer, comida, fruto, pan, manjar, etcétera, etcétera. Esta es la palabra que se utiliza ahí cuando dice que Melquisedec le da pan, en este caso, a Abraham, lechem. Pero yo quiero hacer algo, notar algo bien interesante y bien importante, porque esta palabra lechem dice que viene de la 3898. Y cuando yo veo la 3898, laham, dice raíz primaria, que es alimentar. En figura implica consumir. Pero note por favor las definiciones que vienen. Por implicación, batallar, como destrucción, atacar, combatir, comer, contender, dar batalla, pelear, sitiar, guerra, guerrear. Entonces, aquí está claro, cuando se consume el pan que uno se come a la boca en la cultura hebrea, para ellos era símbolo, para ellos era figura, ese consumir del pan implica de una batalla, implicaba una destrucción, un ataque, una guerra, un sitio, una pelea, una destrucción. Entonces es bien interesante porque este es el pan que le da Melquisedec, en este caso Abraham. Pero desde la definición de la palabra estamos hablando, pues podemos decirlo así, tal cual y literal, es un pan de guerra, es un pan de batalla, es un pan de destrucción, de ataque, de contienda, de pelea, de sitio. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que es la Santa Cena, cuando se instituye después por nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que en otro enfoque para la Santa Cena es una guerra. La Santa Cena es un combate, es una destrucción, es una pelea. Es una guerra que se lleva al practicar, al realizar la Santa Cena. Obviamente, pues aquí tenemos que explicar muchas cosas. Estamos hablando entonces de que este pan es símbolo de esa guerra, es símbolo de esa destrucción. Qué interesante. Bueno, vamos a irnos introduciendo más para entender con más detalle esto que está aquí bosquejado en el entendimiento de las palabras. Amén. Y para que vea cómo normalmente al pan se le da una connotación de guerra, vamos a ver, por ejemplo, Jueces, capítulo 7, versículo 13. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y todo el campamento. Entonces, fíjese qué interesante, porque en este pasaje, cuando Gedeón se introduce con su criado, se introduce al campamento madianita, resulta ser que al introducirse Gedeón al campamento de los madianitas, se encuentra a dos personajes
que estaban contando un sueño el uno al otro. Y en ese sueño uno de ellos decía, pues yo tuve un sueño y aquí un pan grande de cebada que iba rodando, y que este pan que iba rodando se impactaba y llegaba hasta la tienda, de manera que golpeó la tienda y la destruyó. Entonces aquí está claro cómo se aplica este pan. Tiene esa figura de batalla, tiene esa figura de guerra, tiene esa figura de destrucción, de aniquilar al enemigo, de enfrentar. Entonces, esto es bien, bien interesante. Ya después tendríamos que explicar con más detalle, no es el tema, aquí en específico, qué implica el pan de cebada. Pero bueno, lo que sí es cierto, pues esto quiere decir que este pan de cebada, en este caso, en este contexto, en Jueces 7, 13 al 14, pues es símbolo de un golpe, de un ataque a los madianitas, y es figura de la espada de Gedeón. A mí lo que francamente me sorprende de este pasaje, pues es la revelación y el entendimiento de los madianitas, cómo estos madianitas, uno de ellos supo interpretar el sueño del otro, porque yo no veo por ningún lado una relación entre un pan de cebada rodando con la espada de Gedeón, que se va a impactar contra los madianitas. No veo por ningún lado una relación. Entonces, esto es una revelación tremenda y es producto de unos madianitas que ni siquiera eran pueblo de Dios. Sobre esto tendríamos que platicar y reflexionar acerca de, porque en ocasiones, pues los inconversos o los impíos tienen en ocasiones más entendimiento y revelación en algunos aspectos de Dios. Bueno, no es el tema. Ahora, me voy a regresar, mejor dicho, voy a leer Génesis 14, porque estamos diciendo que cuando fue el encuentro entre este Abraham y este Melquisedec, venía de una guerra y de una batalla. Entonces vamos a leer qué guerra, qué batalla y quiénes son los que estaban involucrados ahí. Génesis 14:1 al versículo 1, 14:1, 14:2 y después nos saltamos al 14:14 y 14:15. Dice así: y aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estamos hablando que esta es una lucha, una batalla entre 4 reyes que estaban comandados, dirigidos por Kedorlaomer, el rey de Elam, contra un grupo de 5 reyes que dice que se rebelaron en el año 13 del reinado de Kedorlaomer. Por eso el 13 en la Biblia implica rebelión. Entonces, estamos hablando que el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, etcétera, etcétera, se rebelaron contra Kedorlaomer. Y entonces Kedorlaomer toma la decisión de enfrentarlos. Y resulta ser que al enfrentarlos, bueno, los derrota, les gana, pero dentro del botín de guerra que tomó Kedorlaomer al enfrentar a Sodoma y a Gomorra, que eran parte de la coalición de los enemigos que se rebelaron, tomó por cautivo, tomó por preso a Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces Abraham toma la decisión de ir a rescatar a su sobrino. Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Entonces, fíjese qué interesante, porque es precisamente a esta coalición liderada por Kedorlaomer que enfrenta a los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, etcétera, etcétera, que después se enfrenta a Abraham para rescatar a su sobrino Lot y los derrota.
Y es cuando posteriormente le sale al encuentro este Melquisedec. Y entonces, ¿qué quiero decir? Vea qué interesante, porque aquí está otra vez la aplicación y el contexto de lo que implica el pan y el vino. Implica guerra, implica batalla, implica sitio, implica pelea, lucha. Ajá. Y entonces releemos otra vez Génesis 14:17 y dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Cardalomer y de los reyes que estaban con él en el valle de Sabe. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Ok. Aquí lo interesante, para ver las implicaciones con más profundidad y las características de la guerra que viene representada por la Santa Cena en la figura del pan, tenemos que hacer una inspección, un detalle de los reyes a los cuales les ganó Abraham. Y Génesis 14:1, se lo amplío, dice, y aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goyín. Y aquí están los 4 reyes que enfrentó Abraham y les ganó. Estamos hablando de Anrafel, estamos hablando de Arioc, de Kedarlomer y de Tidal. Es la coalición de 4 reyes a los cuales se enfrentó Abraham y les ganó. Y después de eso tiene el encuentro con Melquisedec y le da pan y vino. Y ya vimos que el pan es figura, es representación de guerra, de batalla, de sitio, de lucha. Entonces, vamos a comprender a partir de este momento las implicaciones de estos 4 reyes, lo que implica espiritualmente en una Santa Cena estos 4 reyes, Anrafel, Arioc, Kedarlomer y Tidal. Amén. Y vamos a entrar tal cual como los están mencionando, y vamos a empezar por el primero, que es Anrafel. Amén. Ok. Entonces, Anrafel es de la concordancia Strong el número 569. Y Anrafel significa dicho de la oscuridad o caída del dicho. Rey de Sinar, que es una representación de Babilonia. Entonces, notemos por favor el significado del primer rey, Anrafel, rey de Sinar, que es una representación también de Babilonia. Es el dicho de la oscuridad o la caída del dicho. Entonces, son dichos, son palabras que se dicen en un ámbito de oscuridad. Y uno dice, ¿qué querrá decir esto? Dichos, palabras, frases que se dicen en la oscuridad, tal vez también invocaciones, pensamientos, no sé, son los dichos de la oscuridad. Ok, para poder entender las implicaciones de este nombre y su significado espiritual, vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 12, versículo 3. Dice, por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad, fíjese, por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. ¿Y qué es lo que significa Anrafel? Lo que se dice en la oscuridad. Y es curioso porque Lucas 12:3, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad, entre paréntesis, Anrafel, dice, se va a oír en la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¡Ah, caramba! Esto está bien interesante y está bien fuerte, porque entonces hay cosas que yo digo aparentemente en la oscuridad, en la intimidad, donde nadie me escucha, donde nadie me oye, donde nadie me ve, donde nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo, y dice, pues todo lo que digas en esa oscuridad, en esa aparente privacidad, en esa aparente protección, donde nadie te está viendo y nadie te está
te está escuchando, pues lo que estés diciendo, y depende de lo que estés diciendo y como lo estés diciendo o a quien se lo estés diciendo, dice, se va a oír a la luz y todo lo que susurres en la habitación interior será proclamado desde las azoteas. Y yo me pregunto, pues, ¿qué es lo que se dice en la oscuridad que se va a evidenciar a la luz? ¿Qué es lo que se platica en el susurro de las habitaciones interiores que se va a proclamar desde las azoteas? ¿Quién, cómo y de qué manera? Amén. ¿Quién, cómo y de qué manera? Porque dice aquí, pues no va a haber nada que de lo que tú digas en oculto, de lo que tú digas en escondido, de lo que tú susurres, que no se vaya uno a dar cuenta. Y yo me pregunto, pues, ¿qué decimos en la oscuridad? ¿Qué susurramos? ¿Qué pensamos? ¿Qué maldecimos? ¿Qué injuriamos? ¿Qué malpensamos? No sé, de tantas cosas donde aparentemente nadie se da cuenta. Ahora, ¿cómo es este mecanismo? Eclesiastés 10:20. Ponga atención. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Quiere decir que aún lo que tú estás pensando, bueno, no voy a decir tú, aún lo que gente piensa en su pensamiento e injuria y maldice, porque dice, digas mal del rey, maldice a tal o cual persona, a tal o cual personaje, a tal o cual autoridad, o a lo mejor maldice a su jefe, maldice a su maestro, habla mal de su presidente, habla mal de su pastor, habla mal de su familia, habla mal de su padre, habla mal de su madre, habla mal de sus hermanos, y ahí está en su pensamiento, porque tiene tiene un problema en su corazón y tiene un rencor en su corazón y tiene algo ahí en su corazón y se la pasa toda la noche con ese rabia, con ese enojo, con ese coraje y nomás está pensando, maldiciendo, injuriando, acusando del rey, del rico. Dice, pues cuidado, porque eso se va a saber, eso va a salir a la luz, eso se va a decir. Esto es un anrafel. Amén. Y la pregunta aquí es bien interesante, porque dice, ¿quiénes son los que van a dar a conocer lo que gente está pensando, sobre todo lo que está mal pensando y lo que está planeando o injuriando en contra de las personas, de las autoridades, de las gentes? Dice, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Híjole. ¿Y esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que se puede lograr esto? ¿Se puede leer el pensamiento? Pues está claro. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20 está clarísimo. Y está en concordancia con Lucas capítulo 12, versículo 3. Lo que hables en la oscuridad. Y esto implica el ataque de Anrafel. Esto implica el ataque del primer rey. Anrafel es una potestad. Anrafel es una representación de unas potestades que pueden leer tus pensamientos, sobre todo cuando estás mal pensando, cuando estás injuriando, cuando estás maldiciendo, cuando estás atacando, cuando piensas que nadie te está escuchando, cuando piensas que nadie está oyendo, porque lo estás diciendo en tu pensamiento, en tu rabia, en tu enojo, en tu coraje, y estás diciendo cosas malas, pues hay ciertas potestades que tienen la capacidad de oír, de detectar el odio, el rencor y lo que tú estás maldiciendo en tu pensamiento de la gente y de las personas. Esto es tremendo y esto es terrible. O sea, que Anrafel es un ataque mental. Es un ataque a tu mente. Por ejemplo, la concordancia Strong, hay una palabra muy, bueno, muy conocida, puerta, puerta, puerta. La 8179, puerta. Ajá. Sha'ar, que viene de la 8176. En su sentido original, apertura, puerta o portón, entrada, entrada, portal, portero, puerta. Esta es la palabra puerta.
Muy simple, muy sencilla, pero ponga atención, por favor, porque dice que viene de la 8176. Y cuando yo leo 8176, sha'ar, dice raíz primaria que significa partir o abrir. Ajá, actuar con portero. Pero vea lo que dice al final. También implica estimar o pensar. Entonces, quiere decir que nuestros pensamientos son una puerta. Nuestros pensamientos son una puerta. Y entonces hay una frase que se acuña y se dice a cada momento en el mundo cristiano, es que ya abrió puertas. Es que no tenemos que abrir puertas. Los que están acostumbrados a la guerra espiritual, al ataque espiritual, es una frase que se acuña y que se dice, es que abrió puertas, es que dio entrada. Pero esto va a otro nivel, porque el abrir puerta implica que puedes abrir puerta con lo que estás pensando, con lo que aparentemente nadie se está dando cuenta, con lo que aparentemente nadie se entera, pero sí hay potestades que se dan cuenta de lo que estás pensando y de lo que estás planeando y de lo que estás maldiciendo. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es terrible. Por ejemplo, decía, ¿quiénes son los que van a dar a conocer tu pensamiento? ¿Quiénes son los que van a dar a conocer lo que tú dices? Dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas sabrán saber la palabra. Entonces, ¿quiénes son estas aves? ¿Qué tipo de entidades, qué tipo de potestades, de seres espirituales alados tienen la capacidad de escuchar la voz de tu pensamiento y a darla a conocer la palabra de lo que estás planeando o maldiciendo ahí en tu mente? Bueno, Mateo 13:3 dice, y habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es la parábola del sembrador. Y al sembrar parte de la semilla, perdón, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Posteriormente, versículos adelante, Jesucristo explica la parábola del sembrador. Y en el versículo 19, con respecto de las aves, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, las aves del cielo que se comen la semilla son representación del maligno. Y el maligno tiene nombre porque este mismo pasaje tú lo puedes leer en Marcos capítulo 4, versículo 15, y el maligno tiene nombre y se llama Satanás. Entonces, las aves del cielo, lideradas por Satanás, hay unas aves del cielo, hay unas estirpes, hay unos espíritus que tienen la capacidad de escuchar. Son tipos de demonios alados con alas, que pueden escuchar lo que tú dices en tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente, tu pensamiento es una puerta. Y cuando tú abres esa puerta, cuidado. Fíjate, por eso debemos de tener la mente de Cristo. Por eso nuestra mente debe estar cautiva a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra mente debe de estar sellada por el yelmo de la salvación, el casco. Porque es un ataque mental, es un ataque espiritual que se va a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento. Es una opresión en ese sentido. Esto representa el rey Anrafel. Ahora, tan es cierto que estamos hablando que el rey Anrafel es el rey de Sinar que representa Babilonia. Te voy a presentar a una entidad espiritual de Sinar o Babilonia. Es muy famosa porque se ha hecho muy famosa. Azuzu.
Pazuzu. Esta es una entidad babilónica. Y vamos a leer un poquito de este Pazuzu de la mitología babilónica. Dice, en la mitología babilónica, donde Pazuzu fue creado originalmente, Pazuzu puede haber existido siempre como un demonio. En su cultura, un demonio era una entidad malvada, aunque eso no significaba que todos sus actos fueran de naturaleza malvada. Gracias a esto, Pazuzu pudo existir también como un espíritu protector. Entonces, hay demonios que ejercen un protectorado sobre personas que los invocan. Hay demonios, entidades espirituales, que se vuelven una cobertura protectora aparentemente sobre la gente que los invoca o los busca. Y vea lo que dice aquí, de esta entidad babilónica. Se sabía que Pazuzu corrompía a muchos al aparecer ante los mortales disfrazados de Indugut, Pasrael y Tifón, otras deidades. Él concedía las oraciones de aquellos que buscaban su misericordia. Fíjense, él concedía las oraciones de aquellos que buscaban su misericordia. Y a menudo utilizaba a estas víctimas para difundir cultos y adoración en su nombre. Entonces, les contestaba las peticiones de su oración. Se decía que si uno invocaba el nombre de Pazuzu 3 veces consecutivas, podría leer los pensamientos de la persona que intentaba invocarlo. Ándale. Se decía que si uno invocaba el nombre de Pazuzu 3 veces consecutivas, podría leer los pensamientos de las personas que intentaban invocarlo. Y entonces podía aparecer junto a ellos cuando lo deseaba y a menudo, y concedía sus deseos para que se sintieran en deuda con sus servicios, aunque el coste o los costos serían enormes. Se pensó que Pazuzu utilizó estas tácticas para extender su influencia a comunidades enteras. Y yo me pregunto, ¿cuántas comunidades, cuántas iglesias, cuántas regiones, cuántos gobiernos, cuántos países, cuántos líderes políticos no están bajo la sombra, cobertura y protectorado de una deidad Pazuzu y con otro nombre? Porque ahí dice que este Pazuzu se disfraza. En este caso se disfraza de Indugú, de Pasrael y de Tifón. Y viene este Pazuzu con esas características de poder leerle los pensamientos a la gente. Se puede disfrazar de Dios. Se puede disfrazar de Dios. Se puede disfrazar de Jesucristo. Y es cuando podemos entender muchas veces cuando hay gente que dice, Dios me dijo, Dios habló a mi vida. Vino un pensamiento y me hizo sentir tal o cual cosa. ¿Y qué tal que es una entidad Pazuzu disfrazada? Y como puede leer los pensamientos, se puede anticipar a muchas cosas en cuanto a tu carácter y tu forma de ser. Oye, esto es tremendo, ¿eh? Ahí está Pazuzu, la entidad alada. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esta es, obviamente que esta es una guerra espiritual de alto nivel, porque esta es una guerra que es contra la mente, que es contra los pensamientos. Y normalmente en el punto de vista hebreo, el corazón también tiene que ver con la mente. Entonces es también contra el corazón. Esta es una batalla que se desata en el campo mental. De lo que yo estuve leyendo de este Pazuzu,
Dice que la gente que estaba bajo esta cobertura podía tener pensamientos telepáticos y que llegaba un momento en que Pazuzu controlaba totalmente la mente de la persona. Claro que en la Biblia le pusieron por nombre San Rafael, lo que dices en la oscuridad, donde piensas que nadie te escucha, donde piensas que nadie se entera, y no es más que una entidad demoníaca que está trabajando tu mente, porque tu mente la estás abriendo cual puerta. O sea, debemos de controlar nuestros pensamientos. Ahí está el primer rey. Ahora, vamos a ver el segundo rey, Ariog. Ariog. Y ahí dice, significa como un león. Y viene de la concordancia Strong 746. El antiguo rey del Azar, aliado de Kerdalomer. Amén. Entonces, este está un poco más no tan complicado de entender, porque dice que Ariog significa como un león. Y en automático, esto nos remite a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león, Ariog, rugiente, buscando a quien devorar. Ariog significa como un león. Y aquí viene una prevención, una advertencia de Pedro. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Cuidado, abusado. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el segundo rey al cual se enfrentó Abraham es al diablo. Al diablo, tal cual. Porque el diablo anda como león rugiente. Se enfrentó a Ariog. Entonces aquí se estableció una lucha contra el diablo o un representante de él. Porque es uno como león rugiente que está buscando a quien devorar. Y si yo sigo leyendo el versículo que sigue, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice, pero resistidle firmes en la fe. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, este es el ataque de diablo. Amén. Porque está buscando ¿qué? Devorarte. Está buscando destruirte. Está buscando lastimarte. Está buscando declarar sufrimiento sobre de ti. Y este ataque lo recibe mucha gente en todo el mundo porque dice, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí en la foto pues está mal el cromo porque ponen a Satanás. Ahí no, ahí es diablo, según primera carta de Pedro 5:8. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es el punto fuerte o el ataque de diablo que provoca gran sufrimiento y dolor? ¿En qué detecto que es un ataque de diablo? Resulta ser que la palabra diablo, según la concordancia Strong, en el griego 1228, diabolos, que dice que viene de 1125, literalmente significa calumniador. La palabra diablo significa calumniador y viene de la 1225 que es diaballo, que es calumniar o acusar. Entonces, ¿cuál es el ataque de diablo? Cuando te calumnian, cuando te difaman,
cuando levantan falsos en contra tuya, cuando mienten con respecto de algo y te están acusando falsamente, te están calumniando. Ese es un ataque de diablo. O cuando tú te vuelves un diablo, perdón, pero así queda la expresión. Cuando nosotros nos volvemos calumniadores, cuando nosotros levantamos, difamamos a una persona, nos volvemos unos diablos, unos calumniadores, porque estamos acusando falsamente para causar daño. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día, pues hemos recibido el ataque diabólico, el ataque Arioc, que es como un león rugiente, que es el diablo que está al acecho de nosotros y que lo que quiere es, que lo que está haciendo con nosotros es calumniarnos. Por ejemplo, para que vean cómo esto es cierto. Primera carta, perdón, Tito 3:11, perdón, dice, de igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, diablos, sino sobrias, fieles en todo. Fíjese que esta es una recomendación a las mujeres cristianas dentro de la iglesia. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no diablos, calumniadoras, es la misma palabra, sino sobrias y fieles en todo, fieles en todo. Entonces quiere decir que hay muchos diablos dentro de la iglesia y son cristianos y adoran y cantan y oran y bendicen, etcétera, etcétera. Pero cuando levantan una calumnia, cuando levantan una mentira, cuando levantan una difamación, se vuelven diablos o diablas. Amén. Sigo leyendo en la segunda carta de Tito. Dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, diablos, desenfrenados, salvajes, aborrecedores del bueno. Entonces, en los últimos tiempos se van a levantar diablos. Todo aquel que ejecuta una calumnia. Que en el mundo se digan calumnias, pues es normal. Que en la política levanten calumnias y difamaciones, pues es normal. Pero que dentro de la iglesia haya calumnias, cuidado. Son ataques diabólicos. Es calumnia vil total. Aquí no te estoy hablando de un diablo con un trinche y una cola. ¿No? Estos diablos de los cuales te estoy hablando se ven bonitos, se ven amables, se ven tranquilos, se ven... Pero cuando empiezan a soltar las calumnias y las mentiras y las falsas acusaciones y nadie se da cuenta, son todos unos diablos. Cuidémonos de levantar calumnias. Cuidémonos de provocar difamaciones. Porque ese es un ataque de diablo. Ahora, te voy a decir algo. No lo tengo aquí en, ¿cómo se llama? Dentro de versículos. Pero cuando hablamos de la cuadratura del maligno, que es el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12 y otro versículo más adelante, es una cuadratura del inicuo. De estos cuatro grupos, dragón,
serpiente, diablo y Satanás, 3 tienen salvación. Por ejemplo, a Nabucodonosor hay un versículo que se le dice dragón. Dragón. Nabucodonosor era un dragón. Y después de que vino el juicio de Dios, donde lo convierten en un animal, en un híbrido, atado a un árbol, comiendo pasto. Después, tú puedes leer con calma ese pasaje. Después se entrega con un fervor y una pasión a Dios y lo reconoce y lo declara por todo el reino. Entonces, ese dragón se arrepintió después del juicio. Entonces, estos dragones tienen posibilidad de salvación. Serpiente. En el Nuevo Testamento, Juan les dice a muchos, serpientes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esas serpientes se pueden salvar, se pueden arrepentir. Amén. Entonces, se pueden salvar dragones y serpientes. Satán. Satanás es una palabra que significa adversario, enemigo. Y la Escritura dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Conforme a la definición, éramos enemigos, éramos adversarios de Dios o en contra de Dios. Éramos satanes. Éramos enemigos, éramos adversarios. Y ahora véanos alabando, bendiciendo y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Los satanes pueden tener salvación, los enemigos. Los únicos que no tienen salvación son los diablos. No hay un solo versículo que respalde eso. Los calumniadores, las calumniadoras. Y este es el ataque diario, como león rugiente. El diablo que te busca devorar. Y lo que quiere es que tú proclames y declares calumnia. Y cuando te metes en eso, estás perdiendo tu salvación. Esto es tremendo, ¿eh? Y hay un diablo muy famoso, Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este es uno de los 12 y le iba a entregar. Y aquí está un diablo. Y no alcanzó salvación. Un calumniador. Amén. Vamos a ver el tercer rey. ¿Quién es el tercer rey? Kedorlaomer. Según la concordancia Strong, es el número 3540. Kedorlaomer, 3540. El rey de Elam, y significa puñado de gavillas. Amén. Puñado de gavillas. Esto es Kedorlaomer. Y uno diría, y es más, este es el líder, ¿eh? Este es el líder de la coalición del grupo de 4. De Amrafel, de Ariol, de Kedorlaomer y de Tidal. Este es el líder. Y significa puñado de gavillas. Rey de Elam. Y bueno, aquí tendría que desarrollar su reinado de Elam, porque la palabra Elam literalmente significa Olam. Olam. Es un rey del Olam. Pero bueno, ahí lo tendría que manejar desde otro punto de vista. Pero este es un rey del Olam.
Pero bueno, Kedorlaomer significa puñado de gavillas. Y uno dice, bueno, no se ve nada malo. Bueno, lo que tú estás viendo en pantalla son unas gavillas. La palabra gavilla en hebreo se pronuncia Omer, que es la 6016. Omer, que viene de la 6014. Y propiamente es un montón. Es decir, gavilla, también un Omer como medida para Dios. Una gavilla. Esta es una gavilla. Un montón. O sea, se juntan las espigas de trigo, de cereales, de áridos, y van haciendo estos montones en hatos, en gavillas. Ajá. Pero note, por favor, dice que viene de la 6014. Y la 6014 es amar. Y es una ironía, ¿no? Amar, en la pronunciación. Raíz primaria, que propiamente significa amontonar, pero es figura de castigar, reunir grano, tratar como esclava o esclavo, esclavizar, hacer gavillas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, este Kedorlaomer, que significa puñado de gavillas, es un puñado de qué, es un grupo de qué, es un montón de qué, de esclavos, los cuales los castiga, los cuales los esclaviza, los cuales los maltrata. No es la esclavitud de la cual nos hablaba el pastor Vicente con respecto de los que son escuderos y servidores. Esa es una esclavitud muy distinta. No, esta es una esclavitud de maltrato. Esta es una esclavitud de odio. Esta es una esclavitud de destrucción, de castigo, de ruindad. Pero bueno, para poder entender más esto, vamos a leer el libro de Amós, capítulo 2, versículo 13. Amós capítulo 2, versículo 13. Y dice Amós 2:13, he aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Kedorlaomer representa un puñado de gavillas, es un grupo de personas que viven bajo opresión, opresión espiritual, opresión económica, opresión de salud, opresión de familia, opresión de todo tipo. Es una opresión, porque así como las gavillas que están en la parte baja de la carreta que está llena de gavillas que están oprimidas, así implica esto. Dice, es una opresión espiritual, es una opresión de tu alma, es una opresión de tu espíritu, es una opresión de tu economía, de tu trabajo, de tu familia, de tu entorno, de tu colonia, de tu del lugar donde vives. Es una opresión también opresión familiar. Entonces estamos hablando que ¿qué es lo que provoca Kedorlaomer? Opresión. Y cuando más te oprime, cuando más te acecha, cuando más te aprieta, pues más te tiene bajo control y te tiene en un puño, te tiene ¿cómo se llama? Como dice ahí, literalmente es un puñado, te tiene bajo su puño, te tiene bajo su control, te tiene completamente asfixiado, ya no te puedes mover, ya no puedes hacer las cosas como tú quisieras porque estás bajo la opresión. Entonces es una opresión completa, total y absoluta. Dice, te tengo, y obviamente por eso este es el rey, porque usa, por ejemplo, al primer rey que era Amrafel, dice, con esto voy a oprimir y los voy a tener bajo control mental. Usa al siguiente rey que era Ariod, dice, con estos, bajo calumnias, bajo acechanza de calumnias, los voy a tener bajo control y los voy a tener oprimidos. Entonces usa distintos métodos, distintas herramientas. El chiste es oprimirte.
Oprimirte de 1001 maneras, que siempre estés agobiado, que siempre estés angustiado, que siempre estés oprimido, que siempre estés preocupado, que siempre estés inquieto, que te levantes con desánimo, que te duermas con desaliento. ¿Por qué? Porque no estás pensando en la opresión o en la presión que estás viviendo en tu vida. Que si los gastos de la casa, que si el problema de familia, que si el trabajo que te están excediendo. Y entonces de todo, cualquier tipo de situación, estas potestades las utilizan ¿para qué? Para empezar a oprimirte y tenerte bajo control, bajo su puño. Este es el tercer rey, Kedorlaomer. Entonces, si te das cuenta, esta es una grande batalla. Y para librarnos de estos reyes, de estas potestades, tenemos que celebrar Santa Cena, tenemos que hacer Santa Cena, Santa Guerra. El cuarto rey, Tidal, de la 8413 de la Concordancia Strong, Tidal, que viene de la 1763 y que a su vez la 1763 corresponde a la 2119. Pero vamos a leerlas. Tidal, el cuarto rey, temeroso, miedoso. Vamos a ver qué dice 1763. Dekhal, correspondiente a 2119, dice escabullirse, es huir por causa del temor, espantar, espantoso, terrible. Es huir porque tienes miedo, es escaparte porque tienes espanto, es no enfrentar la situación porque estás temiendo cosas espantosas y terribles. Y no enfrentas la situación, no enfrentas el problema, sino que buscas la manera de ¿qué? De escabullirte, de escapar, de huir. ¿Por qué? Porque te da miedo, porque te da temor, porque te da angustia. Dice la 21:19, arrastrarse, por implicación, temer, gusano, miedo, serpiente, temer. Es un miedo, es un espanto que provoca esa sensación, ese anhelo, ese deseo de escapar, de huir, de nunca enfrentar los problemas, de nunca enfrentar las situaciones, de siempre escabullirse. ¿Por qué? Porque ya te tienen bajo control de miedo y temor. A tal grado que después dice, te arrastras. Ya está tu situación espiritual que te tienen arrastrado por completo. Y empieza la denigración, empieza el mal pensar de ti, soy como un gusano, soy lleno de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te tienen bajo un miedo y un pánico total. Esto es Tidal. Y te voy a enseñar un personaje que a lo mejor tú dirás, y un personaje de alto nivel espiritual que estaba temeroso, que estaba espantado. Job. Sí, aunque no lo creas. Job. Job capítulo 3, versículo 24 dice, porque al ver mi alimento, salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí. Y lo que me aterroriza me sucede. O sea, mis miedos, mis terrores, mis temores, mis pánicos, lo que yo pensaba, lo que yo siempre he temido, de lo que siempre he tenido miedo, me están llegando, me están sucediendo. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Oye, ¿qué pensaba este Job? Que dice, lo que temo, lo que me aterroriza, lo que me está pasando, me está sucediendo. Entonces yo me pregunto, ¿acaso él pensaba que iba a perder toda su fortuna?
que iba a perder su hacienda, que iba a perder sus animales, todo eso? ¿Acaso él pensaba, él tenía miedo de eso? ¿Él tenía esos temores? Dice, porque lo que yo temo es lo que está viniendo, es lo que me está pasando. Entonces él era una persona atormentada por miedos y temores. Y en varias veces él pensó, híjole, algún día voy a perder mi riqueza, y algún día voy a perder mi hacienda, voy a perder lo que tengo. Algún día se van a morir mis hijos, puedo perderlos todo porque murieron todos. Entonces este era un hombre perturbado por miedo y por temor. Hay otras versiones que dice, el mal que me temía es el que me sobrevino. Es lo que me sucedió. No tengo reposo, no estoy tranquilo, no hay descanso, me viene turbación. Entonces era una alma, era un espíritu atormentado por miedo, por pánico, por temor, y todo lo que él temía, todo lo que a él le aterrorizaba, es lo que le sucedió. Y fíjate que te estoy hablando de Job. Vivía en espanto y en terror. Ve lo que dice Job capítulo 4, versículo 13. Porque el temor iba a otro nivel también. El temor iba a otro nivel. Job 4:13 dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de mí que hizo se erizara el pelo de mi carne. Y se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocía, y quedo oí que decía. Entonces, el pánico, el temor, el espanto, el terror ya se convirtió en un ataque espiritual de espíritus. Ya se convirtió en un ataque ya literal de espíritus. En este caso hasta dice fantasmas. ¿A qué grado estaba el pánico y el terror que ya se volvió completamente espiritual? Y esto es tremendo y esto es fuerte, porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido ataques espirituales en las noches de espíritus inmundos que nos provocan pánico, terror, miedo, angustia? Y literalmente en ocasiones los vemos, los sentimos, los percibimos, los palpamos. Este es el ataque de Tidal. Pánico total. Entidades espirituales que te provocan miedo, que te erizan los vellos de la piel. Oh, caramba. Y aquí están los 4 reyes. Al final, si te hago un pequeño resumen, Anrafel, ataques mentales, control de tu mente, lectura de tu pensamiento. Ariob, los diablos, las calumnias, los ataques, las difamaciones. Kedorlaomer, la opresión de todo tipo, económica, espiritual, familiar, mental, social. Tidal, pánico, miedo total y absoluto. Y fíjate qué curioso, porque estos 4 reyes son los que están trabajando ahorita en la pandemia. Estos 4 reyes están trabajando en medio de la pandemia. Ataques mentales, calumnias, opresiones, pánicos. Se están moviendo estas entidades espirituales. Pastor, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy simple, algo muy precioso, algo muy maravilloso. Pan y vino. Pan, figura de la guerra.
Yo sé que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos. La sangre, el vino representa su sangre. Porque también ahí, en la cruz del Calvario, en la crucifixión, fue una guerra espiritual. Salmo 22 dice, fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de malignos y malhechores. Entonces fue un ataque completo, brutal y absoluto. Una cosa era lo que estaban haciendo los humanos, los romanos, los judíos, pero otra cosa era el ámbito espiritual. Los toros de Basán, la cuadrilla de malignos, de malhechores. Entonces, aparte de lo que era, lo que estaban haciendo los fariseos, los judíos, los romanos, etcétera, etcétera, había un entorno espiritual, un ataque espiritual, una guerra por completo. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos para enfrentar estos ataques? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo nos imponemos? ¿Cómo nos mantenemos firmes y de pie ante estos ataques? Cada vez van en aumento las enfermedades mentales. Van creciendo más y más y más las depresiones. ¿Cuántas veces los depresivos dicen que escuchan voces, que oyen voces? Las calumnias, las mentiras, las injurias. Ya se volvió normal en muchos sectores de la sociedad, de la política, del medio artístico, del cristianismo. Iglesias contra iglesias calumniando y diciendo y hablando mal del pastor. Cuando la gente se encierra y en su mente dice, es que ese pastor es tal por cual. Cuidado. Está hablando mal de su autoridad, del rey, de su presidente. Su mente se volvió, su pensar se volvió una puerta. Las calumnias, la opresión, el pánico. ¿Cómo le hacemos para enfrentar esto? Pues algo muy simple y muy sencillo. Y muy profundo a la vez. Santa Cena. Santa Cena. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Pan y vino. ¿Qué le da Cristo a la iglesia? Pan y vino. Pan, figura de su cuerpo, vino, figura de su sangre. Pero en otro contexto, pan, figura de una batalla, figura de una guerra. Son las armas y los elementos que Cristo nos da o que Dios nos da a través de Cristo para enfrentar los ataques. ¿Y el vino? Porque el pan es símbolo de guerra y de batalla. ¿Qué representará el vino? Eclesiastés 9:7 dice, vete o ve, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Un corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Fíjate, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. En la Biblia, y aquí están los elementos de la Santa Cena, pan y vino. En la Biblia, aparte de que el vino es una figura de la sangre, porque el vino es una representación de la sangre, el vino también es una representación de gozo. Es una representación de gozo. Es una figura de gozo. Es una figura de alegría. Es una figura de estar contento y alegre. Hay muchos versículos que apuntalan esto, el vino como gozo, como alegría.
Ahora, ¿cuándo tenemos gozo y cuándo tenemos alegría? Si estamos en el contexto ahorita de una guerra. ¿Cuándo es cuando nosotros experimentamos ese gozo? ¿Cuándo es cuando experimentamos esa alegría? En el contexto de una guerra, en el contexto de una batalla, en el contexto de una lucha. ¿Cuándo es cuando experimentamos gozo? ¿Cuándo es cuando cantamos? Cuando conseguimos la victoria. Salmo 25. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros podemos celebrar? Vamos a obtener gozo, alegría. Cuando tenemos la victoria, cuando obtenemos vivimos la victoria, cuando ganamos la guerra, cuando después de enfrentar al enemigo, tenemos ese gozo. Es cuando normalmente en aras y en honor de haber obtenido la victoria, bebemos, hasta celebramos con vino, porque muchas veces lo que se hacía cuando iban los ejércitos, cuando iban la gente de guerra y obtenía la victoria, y después de que obtenía la victoria y de haber ganado la batalla, se reunían y comían y bebían vino con alegre corazón, porque habían obtenido la victoria. Entonces, lo que te quiero decir, que el pan y el vino, desde este punto de vista, el pan representa la guerra, el pan representa la lucha, la batalla, pero ya tienes garantizada la victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está la victoria, que es la representación del vino, porque es el gozo que te da haber ganado. Y la Escritura dice claramente que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra alegría, Cristo es nuestra victoria. Mi hermano, esto es para que pegues brincos de gusto y de alegría y de gozo. Ya tenemos la victoria, ya nos fue dado el vino de la victoria. Amén. Ya se consiguió en la cruz del Calvario esa victoria tremenda, preciosa y maravillosa. Es para que cantes de gozo, es para que cantes de alegría, es para que te alegres por la victoria que Cristo te dio en la cruz del Calvario, cuando te dio el perdón de pecado y la vida eterna. Es cuando debemos celebrar con gozo y con alegría esa copa de vino que en la figura de nuestro Señor Jesucristo sí es su sangre derramada para darnos perdón de pecados y vida eterna, pero el vino en nosotros es la victoria que Él nos ha dado. En Cristo Jesús el pan es su cuerpo, el cual fue molido por nuestros pecados, pero en nosotros es la batalla que tenemos que librar todos los días para vencer los ataques de tu mente, para vencer las calumnias, para vencer la opresión, para vencer el pánico. Tomemos la copa de vino porque ya ganamos, somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El débil diga, fuerte soy. Amén. Mi hermano, en un ratito vamos a celebrar Santa Cena. Pero te estoy dando esta vertiente, esta variante de lo que normalmente se habla de la Santa Cena. Porque la Santa Cena es una victoria, es una guerra ganada. En Cristo Jesús, tus ataques a nuestra mente, a tus pensamientos son vencidos. En Cristo Jesús, las calumnias que se levantan en contra de ti son derrotadas. En Cristo Jesús, la opresión de todo tipo, dígase económica, dígase de salud, dígase de familia, son derrotadas. En Cristo Jesús, el pánico, el miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Todo lo tenemos en Cristo. Santa Cena, en este sentido, es la celebración de la victoria por haber ganado la guerra en Cristo Jesús. Pastor, pero entonces, ¿por qué no se refleja en mi vida?
¿Por qué vivo con problemas de depresión? ¿Por qué vivo en medio de opresión, en pánico, en calumnia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy cristiano, nacido de nuevo. Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restáurame, restitúyeme, devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? ¿Qué te quiero decir? Que muchos de nosotros perdimos el gozo de la salvación. Ya no celebramos la victoria, ya no celebramos el ganar las guerras todos los días. ¿Por qué? Porque se desgastó ese espíritu, ese gozo por la salvación, esa copa. Nos han abrumado las batallas, nos ha abrumado la guerra, nos han abrumado las preocupaciones y hemos estado llorando, llorando, sufriendo, sufriendo. Pero aquí está clara esta petición: Señor, restitúyeme, devuélveme, restáurame el gozo de la salvación, la copa de la victoria, de haber vencido y ganado en la guerra. Mi hermano, a lo mejor yo sé que tú tienes batallas, todo mundo tiene batallas, todo mundo tiene luchas, pero hay muchas de esas batallas que las estás perdiendo, que te están lastimando, que te están ofendiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay gozo. Acuérdate lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, te dio perdón de pecados y vida eterna. Lo que pase en esta tierra es al momento una pequeña y leve tribulación, por grande que sea, pero al final es una pequeña y leve tribulación. Si es una enfermedad, si es una escasez económica, si es un problema familiar, podemos decirle con confianza al Padre de Gloria: Señor, dame otra vez el gozo de salvación, que tenga el gozo de escuchar la palabra, que tenga el gozo otra vez de ir a la iglesia, que tenga el gozo de cantar, de alabar, de orar, de bendecir, de platicar contigo, de estar contigo. Dame, Señor, ese gozo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, me torcí. Padre, me enchuequé. Padre, me salí de la senda. Padre, no hice lo correcto. No veas mis pecados, Señor. Borra mis iniquidades, Padre. Dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya no quiero estar llorando, ya no quiero estar seco. Ya no quiero sentirme desechado, ya no quiero sentirme apartado. Ya no quiero sentirme relegado de mi familia. Ya no quiero sentirme relegado de la sociedad. Si mis amigos me han fallado, tú no me vas a fallar. Si mis padres me han fallado, tú no me vas a fallar. Si mis hijos no quieren ver por mí en mi etapa de anciano, tú no vas a dejarme. Porque tú no me fallas, Señor. Dame el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Sí, Padre. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra mis iniquidades. Y eso se hizo en la cruz del Calvario, mi hermano.
Él ya no ve tu pecado, aunque estés pecando. Él ya no ve tus iniquidades, aunque las hagas. Tan solo es que te postres delante de Él y le digas, Señor, perdóname y renuévame. Introdúceme otra vez en tu presencia. Ha abusado de mí Anrafel, Ariot, Kedarlomuer y Tidal. Me han lastimado, me han ofendido a mí, a mi familia, a mi nación. Oh, Shedekai Amai Shetsira Mamamashi. Ahora entiende las implicaciones de la Santa Cena. Es una guerra. Es una batalla. El pan. Pero también es la copa de victoria, el vino. Porque esa victoria te la dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A través de su cuerpo, el pan, y de su sangre, el vino. Esto es precioso, mi hermano. Esto es maravilloso. Esto es excelso. Esto es glorioso. Oh, Shiribishitsi Yamamashi. Mi hermano, mi hermano, eres más que vencedor. Créelo. Somos más que vencedores. Porque lo dice Cristo. Porque lo dice el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque la victoria nos la dio Él en la cruz del Calvario. Podemos beber con gozo la copa de vino. Sé que tienes muchas batallas. Hay muchas batallas que estás peleando. Yo aquí hablo de 4 reyes, pero hay más. Hay muchísimos más. Batallas del alma, batallas del espíritu, batallas de la carne. Hay muchas batallas, muchas guerras todos los días que nos acechan, que nos acosan, que nos quieren oprimir. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si te sientes debilitado, ya sabes lo que dice papá. Declárate fuerte. Dilo, aunque no lo sientas. Aunque te sientas en medio de la situación, de la opresión, de la calumnia, del pánico, del ataque mental, decláralo. Soy más que vencedor. Me declaro fuerte en Cristo Jesús. Soy un triunfador, soy un vencedor. No por mis méritos, sino por los méritos de mi Cristo en la cruz del Calvario. ¿A qué le temes, iglesia? ¿A
qué le temes, iglesia? Arrópate en el sacrificio de Cristo Jesús, representado en el pan y en el vino. Él es el capitán que te dirige y te acompaña en tus batallas. Si me estás escuchando hoy, y tienes preparado pan y vino, vamos a celebrar Santa Cena. Vamos a celebrar Santa Cena. Y voy a hacer un atrevimiento. Voy a hacer un atrevimiento. Y pido perdón al Padre por lo que me voy a atrever. A lo mejor muchos de ustedes no tienen vino a la mano. Tal vez no te enteraste de que íbamos a tener Santa Cena y no tienes vino. No tienes vino en este momento para celebrar Santa Cena. ¿Sabes qué? Ve a tu cocina y trae un vaso con agua. Nuestro Señor Jesús convirtió el agua en vino. Y en los ojos de la fe, considera que esa agua que te vas a tomar es vino. Es vino. Considéralo en tus ojos de la fe. Esa agua que te vas a tomar es vino. Y si Dios quiere, literalmente te puede convertir el agua en vino. Para que no dejes de disfrutar Santa Cena. Permíteme esta indiscreción de mi parte, este atrevimiento. Yo siempre te he dicho, estamos ya en tiempos de Sigionot. Las cosas se salieron del cauce normal. Las cosas ya se manejan de manera diferente. Las condiciones se movieron en otro curso. Ya no es lo habitual. De hecho, celebrar Santa Cena vía internet, ¿cuándo? Y me vas a preguntar, pastor, pero es que no tengo pan. En griego, cuando nuestro Señor Jesucristo repartió el pan, en griego la palabra es ortos, pan como leudado. Pan como leudado, ortos. Y tiene sentido. La levadura, símbolo de pecado. Y Él fue el que se hizo pecado por nosotros, para darnos el perdón y la vida eterna, para darnos la victoria. Búscate cualquier pequeña porción de pan, aunque sea tal vez el que está guardado de hace una semana o 2 semanas allí en la bolsa. No importa, mi hermano.
son tiempos de misericordia. Son tiempos de su bendito amor. Y tráete los elementos, tráetelos. Vamos a celebrar Santa Cena. Vamos a hacer nuestra guerra. Y nos vamos a declarar vencedores. Nos vamos a declarar triunfadores. Y vamos a beber por la victoria esa copa de vino con gozo. Te doy unos minutitos. Busca por ahí esa agua si es que no tienes el vino. O ese jugo de uva, como quieras, mi hermano. Pastor, es que no es kosher. No digas inmundo a lo que yo he santificado. No le digas inmundo que no sirve a lo que yo he santificado. Si Él nos santifica a nosotros, ¿acaso no podrá santificar ese mendrugo de pan y ese vino que tienes ahí? ¿O ese vaso con agua? ¿Acaso no podrá santificarlo? En su bendita misericordia. Oh, Shitsikaya Bamaishi. Ora Maishetelekaya Masha. Ilemikaya Maishetsikaya Mamasha. Padre, 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 Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es por sobre de todo nombre. Santifica estos elementos de la Santa Cena. Santifica el pan y el vino. O el agua que en nuestra fe la declaramos vino. Y este pequeño mendrugo de pan, Señor, santifícalo. Hazlo digno delante de ti. Porque tú, con tu sacrificio en la cruz, nos hiciste aceptos y dignos delante de ti. Y ahora esta Santa Cena nos recuerda que tenemos la capacidad para pelear las batallas y obtener la victoria en Cristo Jesús. Y que vamos a salir adelante de toda batalla y de toda lucha. No importa si sonan Rafael, Ariot, Kedarlo muerte, Dalo, el que fuere, Padre bendito, los diablos, los demonios, las serpientes, los satanes. No importa, Señor, en ti somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo. Padre, y aquel que ya no tiene gozo, aquel que ya no se goza por tu palabra, mi Dios, transfórmalo. Devuélvele el gozo de su salvación. Devuélvele la copa de victoria. Que recupere nuevamente el fuego y la pasión. Prepara tu pan y tu vino.
o tu agua. Tráelos ahí, tráelos, tráelos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y bendecimos los elementos de la Santa Cena. Bendecimos el pan. Bendecimos el vino. Sabemos lo que representa y lo que implica. Tu cuerpo y tu sangre. Pero también la guerra y el gozo de la victoria. Ushitsikaya mamashi. Gracias, Padre, porque tú nos vas a guiar en este momento. En el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Señor, bendecimos el pan y el vino, tu cuerpo y tu sangre, la guerra y la victoria, el gozo. Y es un memorial, es un recordatorio, es un nuevo pacto. Aquí está esta porción de pan. Toma la porción de pan. Tómalo. Ahí en tus manos. Toma esa porción de pan en tus manos. Y siéntelo. Con tus dedos, siente la textura. Siente la textura. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Pero también son las batallas que todos los días libramos. Todas las guerras, todas las luchas. Pero somos más que vencedores. Participa de ese pan. Y cuando lo sientas en tu boca, cómo se va consumiendo, desmenuzando, así se van a consumir tus enemigos. Cuando esté en tu boca siendo molido, triturado, así tus enemigos van a ser molidos y triturados. En esa convicción, en esa fe, en esa relación. Oh, participa del pan.
Oh, Shiribikaira Babashi. Qué precioso nuestro Rey. Qué maravilloso nuestro Rey. Qué excelso es nuestro Rey. Dio su cuerpo en amor a nosotros y nos permite ganar batallas, guerras, pelearlas y obtener las victorias. Gracias, Señor. Toma la copa en tus manos. Toma la copa en tus manos. Y obsérvala. Observa ese líquido rojizo. Es su sangre. En la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no es vino, porque no te alcanzaste a preparar, es un vaso con agua. Pero en tu fe, en el amor que Dios tiene para ti, velo como vino. Disfrútalo como vino. Porque Dios transforma el agua en vino. Y a nosotros nos ha transformado. A nosotros nos ha modelado. A nosotros nos ha cambiado de continuo, de gloria en gloria. Nos ha ido puliendo, modelando, cambiando, transformando. Para Él no hay imposibles. Y aquí está la victoria que nos dan en Cristo Jesús en esta copa. Vamos a celebrar la victoria ganada. Vamos a celebrar la guerra en la cual hemos obtenido la victoria. El gozo, la alegría. En Cristo Jesús. En esa convicción y en esa fe. Participa de la copa. Bébela. Oh, Sheremaisi. Iramakainda Shatsayamasi. Idibikitsia Hayashetsaya. Idibikondariba Shetsayamesaya Mamashe. Ubikia Hayasheti Kaya Halesikatsaya Hatsa. Dale gracias a papá. Dale gracias a papá. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a su Espíritu Santo. Dale gracias al Dios de la gloria. Y ahí en tu lugar, papá puede leer tus pensamientos. Que tus pensamientos sean de amor y de bondad para Él. Que tus pensamientos sean cautivos a Cristo. Que nuestros pensamientos sean de agradecimiento al Señor. Declaramos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaramos la mente de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
toda calumnia, se va, toda opresión, todo pánico. Adora a papá. Regálale unos minutos de adoración a papá. Ahí, él te escucha, él te oye. Shindarai Shishirama. Adóralo, adóralo. Metámonos un ratito en la presencia del Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Disfrutemos esta presencia gloriosa y maravillosa. Iribikandarai shitlehaya mamashi. Iribikondarai shitsikaya mamashi. Oh, shitikaya mamashi. Mimashendirahaya mamashi. Te alabamos, Rey. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Remai Shishiyamamashi. Irikondarai Shiyamamashi. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Disfrutamos, Señor, de tu presencia. Oh, Ndarashenderikaya Mamashi. Alabado seas, Rey soberano, Creador de los cielos y de la tierra. En el nombre de Jesús. Ahí en tu pantalla tal vez ves muchas pantallitas. Pero detrás de cada pantalla hay una familia. Hay un grupo. ¿Por qué no los bendices? Bendice. Bendice esos rectángulos negros. Bendícelos. Extiende tus manos. Extiende tus manos. Bendícelos. Oh, Shishiramashi. Bendícelos. Que corra la bendición. Que corra la bendición. Rabbi Setsiamasi. Pide porque puedan vencer en sus batallas y en sus luchas. Otro va a estar orando por ti. Padre, dales la fuerza para que ganen sus batallas, para que enfrenten sus peleas, para que derroten a sus enemigos. En el nombre de Jesús. Y que puedan beber la copa de victoria, el gozo, el vino. Oh, Shiribai. Bendícelos, bendícelos. No detengas tu mano. No detengas tu oración. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Oh, Shitshirama, 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 Shirama. Hetzelekandara, Shitshirama, Kayamamashi. Gracias, Señor. Undarai, Shitshiyamamashi. Te alabamos, Padre. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siente cómo corre la bendición. Cómo llega. Cómo se extiende. Cómo camina. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor.